poner de pie, iglesia, y vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Y leeremos desde el versículo 5 en adelante. Evangelio según Lucas, capítulo 1, versículos del 5 en adelante. Si lo tienen, me dicen un fuerte amén, hermanos. Y siempre pues le he recomendado que ponga atención a lo que el texto bíblico nos quiere decir, nos quiere enseñar. Lucas capítulo 1, versículo 5, dice la escritura: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en su casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Padre, esta mañana que tu Espíritu Santo fluya a través de esta escritura, que podamos, Señor, aprender con tu iglesia que tú eres el Dios que quita afrentas, que tú eres el Dios que responde oraciones,
que tú eres el Dios de lo imposible. Háblanos, Señor, al corazón en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice: siéntense, amados hermanos. Quiero en esta mañana hablar, y el título de mi predicación en esta hora es precisamente lo que el versículo 25 hemos terminado de leer. La frase que Zacarías expresa luego que Dios ha respondido es la siguiente: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Esta es una frase que parecería insignificante dentro de todo el relato, porque lo novedoso del texto es que aparecerá el ángel Gabriel, propio de los libros de Daniel y también de otro profeta del Antiguo Testamento. Digamos que ese es lo novedoso en el relato, es la aparición de Gabriel como la manifestación de Dios a él, diciéndole que le ha respondido su petición. Pero sin embargo, para mí lo que Dios me regalaba ayer que preparaba es cómo Zacarías vive décadas enteras, vive largos años teniendo esa afrenta entre los hombres. La afrenta en la Biblia es equivalente a oprobio, a injuria, a deshonra, incluso también a ser insultado. Pero lo novedoso es que cómo es posible que este hombre, quien ha sido presentado como alguien irreprensible, como alguien justo, ¿cómo es posible que tenga una afrenta? ¿Cómo es posible que sea criticado por los hombres? Pero pues es así como, a pesar de ejercer el sacerdocio, a pesar de tener una vida, digamos que era bien vista delante de Dios, pues este hombre tenía una afrenta. Este hombre tenía una vergüenza. La palabra afrenta era una designación de carácter social. El solo hecho de que él con su esposa no hayan podido procrear un hijo ya les significaba ser avergonzados. Y tenía doble vergüenza, porque ¿cómo era posible que tanto él siendo sacerdote, Dios no le respondiese a poder crear una genealogía? Y tiene una tercera elemento de vergüenza, y vean ustedes el 5 como dice: en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas ¿de quién era? De Aarón. O sea, como si no bastase que él fuese sacerdote, también su esposa, su mujer, descendía de Aarón, de la clase sacerdotal que era de mayor prestigio en el Pentateuco. Tiene triple vergüenza, tiene triple afrenta. Por eso es que él, al final del relato que esta mañana vamos a estudiar, lo dice con tanta emoción, cuando dice: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó. ¿Y cómo expresa Zacarías, hermanos? Quitar mi afrenta entre los hombres. Y eso es precisamente lo que esta mañana yo quiero transmitirles. Tengo como propósito predicarles a ese Dios que quita afrentas, a ese Dios que quita oprobios,
a ese Dios que levanta nuestro rostro, a ese Dios que nos reconstruye, a ese Dios que nunca se ha olvidado de nosotros, sino que ha estado presente y estará presente todos los días de nuestra vida, incluso más allá de la muerte. Por eso aquellos que anotan, pues el sermón se llama el Dios que quita afrentas, el Dios que quita oprobios, el Dios que cambia realidades, el Dios que responde oraciones. 13, estoy nada más a nivel introductorio. 1:13 dice la escritura, el ángel le dijo: Zacarías, no temas. ¿Por qué le dijo el ángel a Zacarías? Tu oración ha sido oída. Porque eso será entonces como Dios quita la afrenta de alguien, quita la vergüenza de alguien, quita el oprobio de alguien. Porque ese Dios es el Dios que escucha las oraciones de sus hijos. En el versículo 14 también tenemos a nivel introductorio otro cambio. Estos son los elementos que, digamos, son muy notables en el texto, porque este hombre comienza teniendo tristeza, teniendo dolor, teniendo amargura, y miren cómo dice el 14: y tendrás que, hermanos, gozo y alegría. Porque por cuántos años Zacarías había perdido la sonrisa en su rostro. Por cuántos años Zacarías iba al templo a presentar su servicio, pero no había algo notable en su vida. El mismo verbo que está en futuro indica que ese Dios hará volver a su rostro el gozo y la alegría. Gozo y alegría que no se lo produce formar parte del cuerpo colegiado de sacerdotes de su época. Gozo y alegría que no se lo produce las autoridades romanas. Gozo y alegría que no se lo produce nadie. Porque el único gozo y alegría real solo lo produce Dios cuando obra en su vida y la mía, y Él viene a ser el complemento de todos nosotros. Por eso la gente que anda buscando el gozo y alegría en personas, pues se da en los dientes y se equivoca. Porque las personas le darán gozo y alegría por un tiempo, pero al final quizás el dolor será mayor que ese gozo y alegría que le produjeron momentáneamente. Pero el gozo y alegría que Dios nos da no es por un momento. El gozo y alegría que Dios nos da es eternamente y para siempre cuando confiamos en Él. Y es así entonces como el texto presenta a este personaje llamado Zacarías. Pues este texto forma parte de aquellos relatos que tienen que ver con los anuncios, que tienen que ver con los nacimientos. Cuando Lucas es inspirado por Dios para escribir este evangelio, pues él está pensando en otros 3 nacimientos que en la Biblia son muy similares. Quiero mencionarlos porque solamente estudiándolos entendemos el evangelio de Lucas 1 del 5 al 25 y lo que está detrás de este texto. Por ejemplo, ¿qué otra pareja en el Antiguo Testamento no podía tener hijos? A ver, Abraham. Y eso usted lo encuentra en Génesis capítulo 18. Que Abraham ya ha perdido la esperanza de engendrar por su edad. El anuncio, cuando se le aparece, también se le aparece un ángel. Por eso digo, Lucas está pensando en esos relatos de nacimiento, porque primero ya son viejos, él y Elizabeth. Abraham y Sara también son viejos. Se le aparece un ángel diciéndole a Abraham que va a concebir, y aquí se le aparece Gabriel también diciéndole que va a concebir. Pero allá en Génesis el anuncio lo recibe Abraham,
Y Sara, cuando oye el anuncio, ¿qué pasa con Sara? Se ríe, porque ella no cree posible que aquello ocurra. Para ella es algo inconcebible. Para Zacarías también será alguien que no cree así fácilmente. Dice, ¿cómo voy a concebir ya después de tantos años de que por más que pedí, por más que hice, ya no es posible? Y entonces es aquí donde viene el primer elemento negativo. Humanamente es imposible concebir para Abraham. Humanamente es imposible procrear para Zacarías, no es posible. Pero tanto el Dios de la Biblia como el Dios de nosotros en este momento, amados hermanos, ese Dios no le interesa si es imposible o es posible, porque Él hará posible cualquier cosa si ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Y aquí quiero que vaya introduciéndose en todo aquello que para usted hoy por hoy le parece imposible. De que no hay mecanismo humano que pueda resolver ese obstáculo que usted tiene. Así como Dios le hizo concebir a Sara, mujer de Abraham, así como Dios le hizo concebir a Elizabeth, la mujer de Zacarías, Dios también esta mañana puede hacerle concebir a usted su bendición. Y esa tristeza que tiene se puede transformar en gozo y alegría, porque adoramos y bendecimos el Dios de lo imposible. En segundo lugar, Lucas está pensando en Ana, y esa mujer que aparece en el primer libro de Samuel nos relata su dolor por no tener descendencia. Por tanto tiempo ella estuvo queriendo concebir y no podía. Sin embargo, fue hasta que ella prometió a Dios allá en el templo de Silo, relato que está descrito en primer libro de Samuel capítulo 1 y capítulo 2, que si ella podía procrear, concebir, ella iba a dedicar a su hijo a Dios y lo iba a consagrar como un nazareo. Y pues Dios le responde, Dios le cumple, porque Dios lo que Él promete siempre lo ha cumplido, hermanos. Y aunque nosotros seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. ¿Alguien dice amén a esa palabra? También Lucas está pensando en otro relato y está pensando en Sansón. Este texto lo puede encontrar en Jueces capítulo 13, en donde el ángel se le aparece a su madre y le promete el nacimiento de un varón y le pide que sea un nazareo desde el nacimiento. Manoa, que es el papá de Sansón, no le cree y le pide a Dios una señal, y Dios le responde allá en el libro de los Jueces con una señal y que le va a responder y que ese hijo va a nacer. Entonces, como ustedes pueden ver, hay paralelos muy similares que Lucas usa para poder hablar del nacimiento de Juan Bautista. Y esos paralelos tienen que ver con Isaac, el hijo de Abraham y Sara. Tiene que ver con Samuel, el hijo de Ana y su padre, que no se menciona su nombre. Y también tiene que ver con Zacarías y Elizabeth, que conciben a Juan Bautista. Otro paralelo que encontramos en Lucas es cómo la función de Juan Bautista será la misma en algunos casos de Elías. Entonces usted está leyendo lo que va a hacer Juan Bautista, son muy similares a lo que Elías desarrolló. Eso, digamos, por la parte literaria. Bien, veamos entonces qué Dios nos quiere enseñar esta mañana. Quiero que leamos del versículo 5 al 7 y aquí tendremos nuestra primera aplicación práctica. Leámoslo despacio. Mire usted cómo dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ayúdenme a leer el versículo 6, hermanos. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, no en algunos, en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor.
Cualquier lector encuentra un error en la vida de Zacarías y de su mujer Elizabeth. Ninguno. Es claro el texto. Son irreprensibles. Nadie tiene de dónde agarrarlos. La palabra irreprensibles es como un cántaro que no tiene una oreja donde agarrarse. Eso es la palabra irreprensión. Nadie podía señalar a Zacarías y a Elizabeth de que tenían pecado. Son justos y no cumplen algunos mandatos. ¿Cuántos mandatos? Dice el 6 que cumplen todos los mandamientos. Y no solamente cumplen mandamientos, sino que también cumplen, ¿qué dice el texto? Ordenanzas del Señor. Entonces así el lector dice, bueno, si eso es así, quiere decir que la vida de ellos va a ser una vida maravillosa. Porque si están bien con Dios, quiere decir que no le falta nada, ¿va? Si son justos, quiere decir que Dios los bendice, ¿va? Porque si son irreprensibles, hombre, esta gente está rebosando, está bendecida, no le falta nada. Pero ¿qué dice el 7? Hay un cambio abrupto. ¿Qué dice el 7, hermanos? Mire esa primera oración del 7. Pero no tenían. Todo se viene abajo. No sirve de nada para el redactor, no sirve de nada que sean justos, que sean irreprensibles, si al final le falta algo. Están incompletos, no tienen un hijo, no tienen una descendencia, ya son viejos, Elizabeth era estéril, ya son de ambos de edad avanzada y no son perfectos. Pastor, ¿qué es lo que la Biblia nos quiere enseñar en esta mañana, en este primer bloque del versículo 5 al 7? Amados, que podemos nosotros tener una vida agradable delante de Dios. Podemos tener una vida noble, podemos ser servidores, podemos portarnos bien, podemos tener buen testimonio, podemos hacer las cosas lo más rectamente posibles. Pero hay algo que nos falta. Hay algo que todavía no se complementa. Hay una petición no escuchada. Entonces, pastor, esto significa de que aunque yo tenga un buen testimonio y aunque yo esté haciendo bien las cosas, sí, eso es parte de la naturaleza humana. El único que lo complementa todo es Dios. Pero ahí los seres humanos carecemos de plenitud. Siempre hay algo. Ahí viene el hermano con toda su familia, servidores, entregados, esto, y de repente, problemas en el trabajo. Problemas con un niño. Problemas con su hija adolescente. Problemas de enfermedad. Ahí dice el texto, y no están haciendo nada malo. Digo porque hay gente que acostumbra, que cuando a alguien le está yendo mal, lo primero que se viene a la mente, estos están pagando su pecado. Y el texto está diciendo, no. El caso de esta gente, pues era irreprensible, pero no tenían hijo. Le faltaba algo. Y por eso esta mañana Dios quiere preguntarnos a todos nosotros, ¿y a ti qué es lo que te hace falta? Y quiero que medite por un momento en su vida, ¿qué es aquello que no le deja vivir a plenitud su salvación? ¿Qué es aquello que no le complementa a usted? ¿Qué es eso que no le deja tener plenitud? ¿Qué es eso que no le deja ser feliz? ¿Qué es eso que usted anda buscando? ¿Qué es eso que usted no se siente lleno? ¿Qué es eso? Zacarías lo tenía. No tenían hijo. Y si se presentaban ahí a servir, eran parte de las 24 órdenes que se habían establecido para poder presentar servicio en el templo de Jerusalén. Sí usaba las guirnaldas que tenía en su pectoral, todo el traje que usaba el sacerdocio. Sí conocía de memoria la Torá y era la preparación de todos ellos, era una cosa majestuosa.
Pero el texto en el versículo 7 lo dice de manera tan dramática y tan trágica. Pero no tenían hijo. Como quien dice, ¿cómo es posible que alguien que llegaba, que había sido preparado para el servicio, que su familia descendía de Aarón, que sí, pero no tienen hijo? Hay algo ahí que falta. Hay algo ahí que no está completo. Y no por ser pecadores. Y no porque se mereciesen esa maldición. Quiero decirle que esto era la afrenta, era precisamente esto. Porque alguien que no podía tener hijos era mal visto por el pueblo. Por eso en el versículo 25, miren cómo termina diciendo el pasaje. En los días en que se dignó quitar mi afrenta, y la última frase no es por gusto. La afrenta, ¿entre quiénes eran? Entre los hombres. Porque Zacarías era mal visto por la gente. Ahí va el sacerdote machorro. Y miren, eran tan groseros, y lo estoy diciendo de manera elegante porque culturalmente era una familia maldita. Así. Porque no tener hijo era, en términos bíblicos, es una maldición terrible. Por eso es que cuando estudiaba este pasaje, yo lo miraba a la luz precisamente de eso y de tanta pompa, tanta cosa, pero no tiene hijo, pero no es feliz. ¿De qué sirve que vaya a los cultos? ¿De qué sirve que esté entregada? ¿De qué sirve si no es feliz? Pero esta mañana, iglesia, Dios quiere interiorizar en todos nosotros y darnos eso que nos hace falta. Y Dios quiere que nosotros entendamos que el único que puede complementar, el único que puede responder esa oración, solamente es Él. Zacarías, ¿cuántos años llevaba que ya no pedía por esto? Ya se había olvidado. Quizás los primeros años que estaba joven con Elizabeth pedía, hay que tener un hijo, que tener un hijo. Pero después con el tiempo se cauterizó su fe de tal manera que dijo, ay, ya para qué. Pero hermanos, Dios es un Dios que aunque lleve meses, lleve semanas, lleve años, quizá a usted ya se le olvidó lo que le ha pedido, pero Él jamás se olvida de nada. Y por eso hay un texto que aquí quiero que vean, lo estuve leyendo, versículo 20. ¿Ya lo tienen ahí conmigo? ¿Qué le dice el ángel a Zacarías? Ahora quedarás mudo, no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán. ¿Qué dice el pasaje? A su tiempo. No al tiempo de usted, no al tiempo mío. La palabra se va a cumplir al tiempo que Dios ya tiene establecido. Yo quiero ya. No, si me preguntan a mí, Señor, ya respondeme esto. No, porque no es al tiempo nuestro, es al tiempo de Dios que Él va a responder a todas nuestras peticiones. Así que esta es la primera presentación del texto. Ahí están con un gran currículum, pero el 7 dice, pero no tienen hijo. Fíjense que esto significaba el que por ser aludido de parte del pueblo, es decir, por ser criticado delante del pueblo, ya ellos mejor hubiesen renunciado al sacerdocio. Ya mejor se hubiesen quedado retirados. Había una manutención para todos ellos, los sacerdotes. El templo se dedicaba a mantener a todos los sacerdotes, que en ese entonces equivaldrían a 15,000 sacerdotes al servicio del templo. Eran divididos en 24 órdenes de 700.
Y para que los sacerdotes oficiaran en el templo, tenían que, por lo menos tenían que hacerlo una vez en la vida. No era como aquí que predicamos 5 veces a la semana, no, solo una vez en la vida tenían el privilegio de servir en el templo, por la cantidad que había. Pero quiero leer esta segunda porción con eso en sus mentes. ¿Qué dice el 8, hermanos? Aconteció que ejerciendo, y aquí la palabra clave es ejerciendo, Zacarías el sacerdocio, ¿delante de quién? Va, primero tenemos a un hombre que aunque es criticado, que aunque es señalado, que aunque es mal visto, él siempre ejerció el sacerdocio. Porque su sacerdocio no lo presentaba delante de la gente que estaba, lo presentaba delante de quién? Delante de Dios. Y aquí tenemos ya vamos a ir viendo cómo él es de parte de Dios un receptor de una bendición. ¿Por qué bendice Dios a Zacarías con un hijo? Porque él nunca tiró la toalla. Porque él, a pesar de que le decían, hey, este no puede tener hijos, se burlaban los demás sacerdotes y se burlaba también el pueblo de él. O sea, no lo vean así nada más como una lectura sencilla. O sea, aguantar y soportar esto no era cosa fácil. Pero el texto señala y dice, él ejerciendo. Es decir, no dejó de hacer lo que hacía. A pesar de las críticas, a pesar de la múrmura. ¿Se imaginan ustedes llegar a Zacarías al templo? Y lo primero, además si habían hermanitas de esas que a veces hay en las iglesias, miramos, ahí viene el sacerdote maldito. Es que yo siempre he dicho que esa Elizabeth está en pecado porque no puede concebir. Mira, yo 6 hijos tengo, es una gran chambrosa y una gran pecadora. Pero claro, Zacarías no le importa que la gente lo critique, porque él ha llegado a presentar su servicio delante de quién, dice el texto. ¿Qué nos falta eso hoy a nosotros, hermano? Que a pesar de la crítica, tanto iglesia y servidores, ay, es que aquí no es una crítica que ya salimos corriendo, va. Ay, viera lo que dijeron de mí. Yo por eso ya mejor ya no sigo, porque a mí no me gustan los problemas, pastor. Aprenda de Zacarías, que él no está yendo a la iglesia, no está sirviendo a los hombres, él está sirviendo delante de su Dios. Aprendamos de Zacarías, que él cuando llega al templo no llega a presentarlo para ver qué dicen los hermanos de mí, porque, ay, ¿por qué ya no va, hermano? Ay, es que la vez pasada viera lo que dijeron de mí. Pues que digan lo que quieran decir. Yo vengo al templo a presentarme delante de Dios y a darle mi gloria, mi honor y mi honra al único Rey de todos los reyes y al Señor de todos los señores. Aquí estoy delante de Dios, dice. Ahí va presentando, ejerciendo. Versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Habían 2 servicios diarios que se presentaban en el templo. El primer servicio era en la mañana. Este correspondía a poder presentar la carne delante de Dios. Ese era el holocausto. Y luego se lavaba todos los elementos que había en el templo, donde se ponía el cirio y había los utensilios, se le llamaba el pebetero. Entonces, el servicio más prestigioso, si así se llamaba, más noble, más digno, era el que se hacía por la mañana. A Zacarías, mire cómo dice el versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer ¿qué cosa? Eso era por la tarde. Y ya prácticamente no hacían nada más que encender el incienso, que era una planta, e ir a ponerlo rapidito. O sea, digamos ahí lo más que dijera,
lo más de cacheva. Ey, los sacerdotes de la mañana, esos babosos, porque van al culto donde llega más gente. Y es lo mismo hoy. Hay gente que solo en las mañanas viene, ya en la tarde los que estamos aquí, hermano, pero somos bendecidos porque aquí está la presencia de Dios con nosotros. Pero lo que quiero hacer énfasis es lo siguiente. Imagínense qué suerte la de él, va. Ni siquiera les tocó el servicio de la mañana, que era el de mayor prestigio, donde iban varios sacerdotes. O sea, estamos hablando de unos 8 o 10 sacerdotes que preparaban, partían la carne que había sido presentada, la quemaban la carne, ofrecían el holocausto y se ponían a lavar todos los utensilios. Y la gente echándose el rollo. ¡Ey, qué chido! Era el servicio más prestigioso. ¿Qué le tocó a Zacarías? Solo el de la tarde, ya unos 3 pelones llegaban. Y es más, fíjese que cuando nosotros vemos los elementos en Daniel 9:21, aparece cómo se ofrecía el servicio de la tarde. Llegaban a las 2:30 de la tarde, tenían que llegar varios sacerdotes, solamente por efectos, que le dijera, protocolares, ¿no? Llegaban varios sacerdotes, pero solo el que se le había designado es el que agarraba el montecito y lo presentaba en el incienso. Después que hacía eso, se retiraba el sacerdote de la tarde y leía la bendición del pueblo. Vamos a Números capítulo 6, por favor, para que vean lo que hacía el sacerdote de la tarde. Números capítulo 6, versículo 22. ¿Me dicen amén si lo tienen? Números 6:22. Mire cómo dice el pasaje. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Eso es lo que hacía el sacerdote de la tarde. Pero aquí es de señalar algo. Vuelva Lucas. Como dice el versículo 9 y 10, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Qué estaba esperando la multitud? Que él solamente pusiera el incienso, lo dejara allí, saliera y les leyese Números 6 del 22 al 25. Eso era nada más. Pero es de notar algo, fíjense. Culturalmente, como no era de mucho prestigio, el texto dice que Zacarías, ningún sacerdote más lo quiso acompañar. Porque claro, a los sacerdotes les gustaba el servicio de la mañana. En la tarde solo llegaban los fieles. En la tarde solo llegaban los que verdaderamente amaban y servían a Dios. ¿Alguien dice amén, iglesia? Pero yo lo que quiero destacar es, Zacarías entra a hacer su servicio. Quizás no era el más prestigioso, pero él lo estaba haciendo con devoción a Dios. Él estaba entrando a la presencia de Dios. Y aquí viene la otra aplicación práctica. ¿Qué dice el versículo 10, hermanos? Y toda la multitud del pueblo, ¿a dónde estaba? Fuera. Y el Señor dice esta mañana: es que hay gente que viene a mi templo. Hay gente que viene a congregarse. Hay gente que viene a servirme, pero lastimosamente no están adentro. ¿A dónde están? Están fuera. Porque su mente está pensando ya en qué va a ser
al mediodía? ¿Qué va a hacer en la tarde? ¿Qué va a hacer otro ratito? ¿Qué va a hacer? Cuando usted viene al templo es porque usted viene a llenarse de la presencia de Dios. Por eso decía que alabanza: entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Porque solo aquellos que vienen al templo a adorar a Dios, y como dice Juan 4:24, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, son en ellos que Dios derrama su gracia, son en ellos que Dios derrama su bendición. Pero lastimosamente hoy domingo hay miles de personas que han entrado a los templos, pero no están en los templos, pero no están en la presencia de Dios. Hay muchos que venimos a servir y no lo venimos a hacer delante de Dios, lo venimos a hacer delante de los hombres. Por eso nuestras peticiones no son respondidas, por eso nos hacen falta miles de cosas, muchas cosas. Y aquí viene otro texto, les voy a robar unos minutitos, hermanos, disculpen, pero no quiero dejar el sermón inconcluso. ¿Qué pasa en el versículo 11, hermanos? Se le apareció el ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, tu oración ha sido oída. 14. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será llena del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿Qué tenemos aquí, pastor? Tenemos a la gente que logra favores de parte de Dios. ¿Quién es esa gente que logra favores de parte de Dios? Aquella que entra en la presencia de Dios. Porque usted no viene aquí al tabernáculo de Ciudad Delgado a las 4 paredes. Usted viene aquí a entrar en la presencia de Dios. Por eso venimos a cantarle, por eso venimos a adorarle, por eso venimos a escuchar de su palabra. ¿Para qué? Para entrar en la presencia de Dios. Porque solo en la presencia de Dios hay libertad. Porque solo en la presencia de Dios hay sanidad. Porque solo en la presencia de Dios hay paz. Porque solo en la presencia de Dios hay solución, hay respuesta. Dios escucha la petición. Pero si estoy en su presencia, ¿cómo poder transmitirles, amados, ese sentir? ¿Cómo poder explicarles que cada vez que vienen al templo usted se tiene que desprender de todo aquello que le estorbe, que le turbe? ¿Por qué? Porque yo vengo a gozarme en la presencia de Dios. A veces hay hermanos que lastimosamente no vienen de parte de Dios, le dicen una frase, le dicen algo que le quita a usted el gozo y la paz. Pero cuando usted viene dispuesto y dice: no, yo he venido en esta mañana, al igual que Zacarías, yo he venido a presentarme delante de Dios. Yo he venido a adorar a mi Dios, yo he venido a servir a mi Dios, yo he venido a aprender de la palabra de mi Dios. Es ahí donde Dios obra. ¿En quiénes no obra Dios? En esta multitud que se ha quedado, ¿a dónde dice el texto? Afuera. ¿Qué se ha hecho esta multitud? Pensando en el Barcelona, en el Madrid está esta multitud. ¿Dónde está esta multitud? Pensando en qué va a ser en la tarde, pensando en si se va a ir a la ruta de las flores o a la playa. Pero aquella gente que no es multitud, sino que somos poquitos, los que anhelamos, los que queremos, los que disfrutamos la presencia de Dios. Mire, nada ni nadie tiene que robarle el gozo y la paz cuando usted viene a gozarse en la presencia de Dios. Por muy bravo que sea el viejo que le salga enfrente, por muy enojado que esté el servidor, mire, que nada ni nadie le arruine su contacto que viene a tener con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es más, dígale: mire, hermano, usted me quiere sacar de quicio, pero yo no voy a dejar ni de usted, ni del diablo, ni de nadie. Yo he venido a gozarme en la presencia de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y así está Zacarías, que lo van a acompañar sacerdotes. No quieren ir los demás porque el culto de la tarde no es prestigioso. Yo sí voy a ir, dice Zacarías. Yo voy a ir. Y ahí en la intimidad, ahí en el interior, se le va a aparecer la presencia de Dios
Gabriel significa Dios es mi guerrero. En la presencia de Dios usted va a encontrar que no está solo. El que va a pelear su batalla se llama Cristo Jesús de Nazaret. Dele un fuerte aplauso al Señor. Dice el versículo 18, y ya con esto voy terminando. Este es el tercer elemento. Aquí viene la duda. ¿Qué le dice el 18? Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer. Aquí está la duda. Las cosas no se realizan en la vida porque el poder de Dios no sea capaz. Las cosas no se realizan en la vida porque usted y yo tenemos demasiadas dudas. Porque usted y yo siempre andamos pidiendo señales. Señor, dame una señal. Señor, dame lo otro. Hermanos, Dios no necesita darle señales. Dios es poderoso ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso, gloria a Dios, lo que impide, lo que limita las maravillas de Dios en su vida no es el poder de Él, es su incredulidad. ¿Por qué? Porque Zacarías no está pensando en Dios. ¿En qué está pensando en Zacarías? Versículo 18. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo. Y Zacarías, pero el milagro no lo vas a hacer vos. El milagro lo va a hacer Dios. Zacarías, no es con tus recursos, ni tus fuerzas, ni tus capacidades. Es en el poder de Dios. Por eso, hermanos, esta mañana no es con espada ni con ejércitos que vamos a resolver nuestros problemas, es con el Santo Espíritu de Dios. Y quiero terminar leyendo el versículo 25 con todos ustedes. ¿Qué dice el 25, la primera frase? Así ha hecho conmigo el Señor. Ya no es así ha dicho. ¿Cómo dice Zacarías? Así ha hecho el Señor conmigo. Que eso sea, hermanos, el entusiasmo y el deseo de todos nosotros. Que Dios haga milagros y maravillas entre nosotros. Eso sí, Zacarías nunca dejó de ejercer el sacerdocio, aunque lo criticaban. Zacarías nunca dejó de presentarse, aunque el servicio no fuese tan prestigioso de la tarde, no se negó a él, fue a presentarse delante de Dios. Si usted esta mañana quiere presentarse delante de Dios, aunque lo critiquen, aunque haya tenido disturbios, aunque la gente lo señale, aunque le digan cosas, no se preocupe. El que tiene el control de su vida y la mía es nuestro Dios todopoderoso. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar en esta preciosa mañana. Señor, tú eres el Dios que quita afrentas. Tú eres el Dios que respondió a Zacarías. Tú eres el Dios que le quitó el oprobio. ¿Cuántos años la gente lo vio mal a Zacarías? Porque siendo sacerdote no podía concebir, no podía procrear. ¿Cuántos años la gente se burló? La gente dijo: no, Zacarías es alguien que aunque vaya al templo y es sacerdote, Dios no le responde porque le falta un hijo. Pero al final, que esa expresión que dice Zacarías sea la misma de nosotros, hermanos. Esa última del versículo 25, cuando dice: así ha hecho conmigo el Señor, porque se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Yo creo esa palabra, hermanos. Yo creo que Dios responderá a nuestras peticiones, aunque ya nadie las vea que son posibles. Aunque todo esté perdido humanamente hablando, yo sí creo que Dios puede responder a peticiones. Por eso esta mañana yo quiero cantar: entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale. Decimos así: entra en la presencia del Señor
Ha finalizado el mensaje. Es hora que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Hazlo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si has hecho la oración con todo tu corazón, te damos la bienvenida a la familia de la fe. La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Te damos la bienvenida a nuestra iglesia. Somos más que una familia. Tabernáculo Bíblico Bautista, Ciudad de Delgado. Dios te bendiga.